Diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud. Soy Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados de la 65ª legislatura. Estamos muy contentos porque recientemente en este espacio legislativo y de manera unánime aprobamos diversas reformas de la Ley General de Salud, en lo particular el artículo 2, 3, 6, 7, 111, 112 y 113 para poder considerar al autocuidado en materia de salud, poder garantizar todos los elementos necesarios a fin de que todas las y los mexicanos puedan propiciar el derecho al autocuidado y de esta manera poder garantizar la posibilidad de auxiliar a los sistemas de salud. Esto tiene que ver con el propósito y el objetivo de que las y los ciudadanos tienen que prevenir, tienen que cuidar su propia salud, tienen que impulsar una cultura que garantice la posibilidad de hacer ejercicio y sobre todo de consumir alimentos sanos. Diputado Federal Fabio Castellanos Polanco. ¿Qué tal, amigas, amigos? Los saludo desde aquí, desde la Cámara de Diputados, la Casa del Pueblo de México. Platicarles de manera breve, hace un par de días aprobamos desde aquí, desde la Cámara de Diputados, una reforma a la Ley General de Salud en materia de autocuidado, que tiene como objeto incorporar y definir el autocuidado como una finalidad del derecho a la protección de la salud y como materia de salubridad en general. Por ello es importante la plática que van a tener el día de hoy, una plática en la cual desde nuestra labor hemos logrado identificar tres grandes objetivos. Lo primero tiene que ver precisamente con educación en materia de salud. Eso va a permitir que todas y todos tengamos conocimientos fundamentales para que con ello podamos nosotros mismos cuidarnos. El autocuidado consiste en eso, en darnos nosotros mismos atención en enfermedades en ocasiones leves, pero sobre todo en materia de prevención. Eso va a ayudar mucho para que entre todas y todos nos cuidemos. Entonces identificamos educación por un lado como primer objetivo, el segundo objetivo, la parte de la prevención, y en la parte de la prevención también tiene que ver con la utilización de algunos productos que tenga que ver con higiene, con limpieza, que con ello logramos prevenir diferentes enfermedades entre todas y todos. Y la tercera, fundamental para todas y todos, tiene que ver con la promoción. La promoción precisamente al conocimiento que tenemos entre todas y todos. Si logramos entre todas y todos cuidarnos, vamos a ayudar mucho al sistema de salud de nuestro país, porque vamos a lograr bajar el índice de enfermedades. Eso es fundamental que suceda, pero para ello necesitamos hacerlo entre todas y todos. Entonces, pedirles a todas y todos, pongamos atención a la plática que vamos a tener el día de hoy, va a ser muy enriquecedora y nos va a permitir lograr entender en qué consiste el autocuidado. Les agradezco, las saludos y los saludo, que tengan una jornada exitosa. Muchas gracias. Eduardo Arias de la Garza, Infectología Pediátrica. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes en esta transmisión nacional del Foro Educación para el Autocuidado, el impulso a tu salud. Primero que nada, quiero agradecer la cordial invitación al diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud. Es grato para mí poder estar con ustedes en tan importante evento y platicar algunos minutos de este tema tan importante que es la educación en higiene. Por lo cual vamos a iniciar y vamos a hablar un poquito acerca de generalidades, acerca de este tema tan interesante, junto con un poco de lo que aprendimos en la pandemia de COVID-19. Esta es mi transparencia de declaración de conflicto de intereses, de los cuales no tengo ninguno para fines de esta charla. Y el contenido del día de hoy, de los que vamos a platicar, es un poco de generalidades. La desinfección en COVID-19, ¿qué fue lo que aprendimos y la experiencia que tuvimos? Creo que este ejemplo es uno de los más importantes que nosotros debemos de tener en este tema tan interesante que es educación en higiene, porque fue algo que aprendimos durante todo este proceso pandémico y que por momentos se nos ha olvidado. Además, meter la cadena de infección dentro de esta parte de educación en higiene es primordial para que nosotros podamos impartirla y obviamente disminuir el riesgo de infecciones. ¿Qué es lo que tenemos en esta nueva normalidad de la desinfección junto con higiene?
y algunos mensajes importantes para llevar a casa. Hay que primero definir lo que es el término higiene. Hay diferente literatura y diferente concepto acerca de esto, derivado del término higiene griego, que significa estar sano, que a su vez se deriva de Igea, que este último es también un nombre que los antiguos griegos le daban a la diosa de la salud. También es importante tener en mente que la higiene es la forma en la que cuidas tu salud, y esta práctica va a incluir siempre ciertos hábitos tanto en la vida personal, familiar, en el trabajo, en la escuela y lógicamente en la comunidad. Por ello, para conservar un buen estado de salud y prevenir enfermedades, es importante desarrollar buenos hábitos de higiene personal que van a impactar directamente en nuestro sistema de salud y obviamente el evitar que nosotros tengamos ciertas infecciones. Además, el término de higiene personal debemos de traducirlo siempre a la vida cotidiana, ya que esto se define como mantener el cuerpo limpio y sano. Mantener el cuerpo limpio y sano va a depender lógicamente de lo que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana y de todo lo que aprendamos dentro del ámbito de desinfección y higiene en lo que hacemos de manera diaria. La falta de estas medidas de higiene pueden provocar algunos padecimientos infecciosos que impacten en nuestra vida y que lamentablemente en algunos casos nos puedan llevar a ciertas situaciones de hospitalización y que también pueda tener impacto en mortalidad. Es por ello que el conocimiento en la educación de higiene va a tener un impacto positivo en toda la población y que ustedes al terminar esta serie de charlas que tendrán dentro de esta transmisión van a poder compartirlo y también aplicarlo a su vida cotidiana. Vamos ahora a hablar acerca de lo que aprendimos de desinfección en la pandemia por COVID-19 y las medidas de higiene que poco a poco hemos dejado de realizar y que debemos de retomar para poder impactar de una manera favorable en esto. Recordamos todos que en febrero de 2020 se registró aquí el primer caso de COVID-19 y que empezamos a tener ciertas situaciones de pánico. Mucha infodemia, mucha mala información. Empezamos a tener noticias que confirmaban comerciantes el desabasto de compras de pánico por coronavirus, hablando de tapetes sanitizantes, hablando de estas vestimentas que nos debíamos de poner para salir. Yo recuerdo mucho una pelea que se presentó del Canelo Álvarez en esta temporada, que había gente en primera fila que estaba vestida con estos aditamentos, ¿no? Obviamente las diferentes mascarillas que nosotros conocimos, estas mascarillas Tricapa, las mascarillas KN95 que nosotros actualmente tenemos y que utilizamos en centros hospitalarios, estas otras mascarillas que parecen como si tuviéramos una máscara facial, como un personaje de Star Wars y algunas otras que nosotros conocimos a través de la pandemia que lamentablemente empezaron a tener un desabasto y fue un negocio muy importante en este momento. El llegar a nuestra casa y realizar estas medidas de desinfección que no sabíamos si realmente tenían un impacto, ¿no? De desinfectar los zapatos, quitarnos la ropa, llegar a casa y decir que probablemente yo podía tener este virus externo, ya que no sabíamos realmente lo que iba a pasar. El uso inexcesivo de soluciones alcoholadas, lo que generó una crisis de pánico en la población y que lamentablemente compras de pánico y que cosas que tenían protegernos contra el COVID-19 y que actualmente sabemos que lógicamente no funcionan y debemos de regresar a lo básico, a lo que debemos de tener día a día. Conocimos que el COVID-19 se transmite por gotitas respiratorias, así como algunos otros virus, que es muy importante tener esto en mente, que el contacto con la boca, la nariz, la conjuntiva ocular y a través de las manos contaminadas puede ser un vehículo de transmisión posterior a que yo toco a una persona contaminada por alguna enfermedad, sea COVID-19 o algún otro virus respiratorio, me toco conjuntivas, me toco mi cara y voy a presentar una infección por esto. Muy poca evidencia de alguna transmisión por nacimiento, por lactancia materna, pero el impacto en las superficies por la persistencia de la supervivencia de este virus en ella también nos conmovió y nos hizo tener alguna situación distinta
en la forma en cómo tenemos higiene personal y desinfección. Conocimos que la persistencia de este virus en diferentes superficies rondaba de 2 horas hasta 9 días y que oscilaba en tener una supervivencia de 30 a 40 grados en algunos medios, pero a cierta temperatura más elevada podía tener destrucción del virus. Una temperatura mucho más baja, como 4 grados centígrados, aumentaba la persistencia y una humedad del 50% comparado de 30% podía persistir en diferentes superficies. Entonces, el conocimiento poco a poco de este virus fue haciendo que nosotros tuviéramos diferentes situaciones de higiene personal y medidas de autocuidado que en algunas veces sí servían y algunas no. Pero ya actualmente sabemos lo que debemos de seguir y realizar. Esta imagen que probablemente ustedes vieron bastantes ocasiones de la persistencia del virus en superficies como plástico, aluminio, en nuestros guantes quirúrgicos, en el metal, en madera, en vidrio y en el papel. Entonces, estas superficies sirven como un vehículo de transmisión donde una persona que no tenga una adecuada higiene personal, que esté enferma y que esté estornudando estas gotículas respiratorias que se mantengan en estas superficies, yo los toco, me los llevo a los ojos, me los llevo a la boca y lamentablemente enfermar de lo mismo. Pero no solamente fue con este virus, el SARS-CoV-2 que nos causaba la infección de COVID-19, ¿no? Ya conocíamos mucha literatura anteriormente bien descrita de que diferentes virus y bacterias pueden persistir, como pueden ver en esta transparencia, diferentes horas y días en superficies inertes, ¿no? Como pueden ser virus que me pueden causar diarreas como Escherichia coli, algunas bacterias como tuberculosis, algunas otras como salmonela, algunas otras como neumococo, algunos otros virus como adenovirus, virus de influenza, que también persisten en superficies. Entonces, esto nos hizo ampliar un poco nuestro conocimiento dirigido a lo que ya sabíamos, pero el implementar estas medidas de higiene, sin duda alguna, disminuyó la transmisión. Pero ahora tenemos un retorno de todos estos virus que se escondieron en el momento pandémico y han llegado para enfermar a la población que ya existía en cada temporada invernal, por lo cual debemos de tener esta educación en higiene personal, compartirla para evitar que podamos tener un impacto en la enfermedad. Sin duda alguna conocimos que la desinfección más importante se basa en soluciones con cloro y clorito de sodio a ciertas concentraciones para desinfección, además de amonos cuaternarios en sus diferentes presentaciones, alcohol al 70%, soluciones con clorhexidina y ya de uso hospitalario, peróxido de hidrógeno y algunas veces rayos ultravioleta. Esto nos hizo saber que podíamos tener lo que ya conocíamos impactando directamente en este virus para poder lograr desinfectar nuestras superficies. Junto a esto que ya les recordé un poco de lo que vivimos hace algunos años, es muy importante también hablar de la cadena de la infección. ¿Qué es la cadena de la infección? La cadena epidemiológica o de infección es la ruta que sigue el agente infeccioso desde la fuente hasta quien es susceptible a ella, o sea, nosotros, el huésped. Si nosotros impactamos con nuestra higiene personal en esta cadena, podemos evitar que una persona se enferme. La misma cadena se aplica con mayor frecuencia a enfermedades transmisibles basándose en las diferentes teorías de procesos infecciosos. Esta es una imagen muy característica de cómo se presenta la cadena de infección. Vean cómo ustedes pues tenemos diferentes agentes que me puedan causar alguna enfermedad, ya sea virus, bacterias o parásitos. ¿Cuál es el reservorio? Nosotros, ¿no? Nosotros, aunque algunas veces también los animales se pueden enfermar. Muchas veces el vehículo de transmisión puede ser el agua, puede ser la comida, pero estos virus y bacterias y hongos van a llegar a este huésped y este huésped obviamente lo vamos a nosotros excretar de alguna forma una vez que adquirimos la enfermedad. Pero si nosotros impactamos en la cadena de infección cuando tenemos contacto con las diferentes superficies donde pueden llegar a tener impacto estos virus, bacterias, parásitos, hongos, vamos a poder disminuir la carga de enfermedad de cualquier infección. Pero, ¿cómo hago esto? Pues bueno, impactando en la situación de higiene personal. Si nosotros impactamos de manera positiva y conocemos lo que es la higiene personal, vamos a poder disminuir esta cadena de infección y hacer
que las personas susceptibles a enfermedades como son niños, lactantes, personas mayores de 60 años, personas que tengan su sistema de defensas baja, como pacientes con cáncer, como pacientes con VIH, SIDA, ¿no? O pacientes que no estén vacunados, lógicamente va a ser que nosotros podamos cuidar más a este personal. Pero nosotros mismos también cuidarnos, porque no debemos dejar a un lado que si nosotros nos enfermamos y estamos en contacto con alguna de estas personas, lamentablemente pues podemos transmitir la infección. Ahora bien, ya que hablamos un poquito de lo que es desinfección, cadena de infección, es muy importante saber lo que aprendimos y cómo es que antes estaba el conocimiento de higiene personal en diferente población. A mí me encanta este estudio que se hizo en el 2020, teniendo un antes y después de la pandemia por COVID-19, en lo cual hicieron aproximadamente más de 15,000 encuestas acerca de los hábitos y percepciones sobre la higiene en españoles antes de la pandemia, ¿no? Noviembre de 2019. Y después de la misma, o en el momento que nosotros tuvimos este impacto de las nuevas medidas, y vean cómo fue algo impresionante los cambios que existían. Antes de la misma, toda la población entrevistada, pues veíamos que 37 minutos del tiempo lo dedicaban a su higiene personal. 45% pensaban que no era imprescindible ducharse todos los días. Ve qué interesante. 50% de estas personas españolas no se bañaban, ¿no? Cepillarse los dientes 88% y ducharse 84% eran actividades esenciales que ellos realizaban de manera de autocuidado de higiene personal. 5 veces al día se lavaban las manos aproximadamente en promedio estos mismos. Solo el 15% de esta población entrevistada llevaba gel hidroalcohólico encima o en una bolsita o colgado, ¿no? Como ahorita lo tenemos en diferentes presentaciones. La falta de concienciación era el principal modo por el cual no se lavaban las manos en contextos importantes, después de ir al baño, antes de comer, después de estar en contacto con una persona enferma. 67% de los mismos no consideraban necesario el uso de cubrebocas y 4 de cada 10 seguía dando 2 besos aún estando enfermos, ¿no? Estos europeos saben que normalmente se pueden saludar de 2 besos, entonces vean cómo antes llevaban a cabo su vida diaria y normal. ¿Y qué pasó con esta infodemia, pandemia que tuvimos y situaciones de autocuidado y personal, de que el virus podía llegar caminando a tu casa, o que lo tengas en la ropa, o que lo tengas en las plantas de los pies, o que lo traiga tu perro, ¿no? ¿Qué pasó después de esto? Impactando en todas estas medidas aparentemente de autocuidado que aprendimos. Bueno, el 84% aumentó la frecuencia en el lavado de manos, casi el doble. 10 veces al día se lavaban las manos en promedio, a diferencia de 5 veces al día en 2019. El 55% utilizaba normalmente alcohol gel, 1 de cada 4 utilizaba jabón. Sabemos que esta medida de utilizar jabón o alcohol gel impacta en la limpieza y calidad, pero hay ciertas indicaciones que nosotros también debemos de conocer. Pero lo importante es realizar el lavado de manos adecuado, ya sea friccionándonos con el alcohol gel o meramente con agua y jabón. 1 de cada 3 españoles piensa que el gel hidroalcohólico es más efectivo que el lavado de manos con agua y jabón, aunque esto realmente es una mentira, ya que las dos medidas son adecuadas. Y vean cómo los gimnasios, baños públicos y transportes son los espacios que más evitaban en ese momento pandémico. Veíamos que todo estaba vacío, ¿no? Esta situación que nos guardaron en casa, la situación problemática de distanciamiento social que impactó también de una manera negativa, como ya les platicaré también un poquito más adelante, hizo también pues, que esta gente impactara pues, en que ya no cuidara estos lugares. Más del 70% dejó de estrechar la mano y dar 2 besos. 7 de cada 10 ya lleva alcohol hidroalcohólico en gel, estas suspensiones que tenemos, igualmente toallitas con amonios cuaternarios y demás. Y el 40% de los ciudadanos apuesta por incrementar la financiación del sector salud como medida para manejar la higiene y salud pública. Esto fue en el momento que nosotros estábamos en el pico más importante de la pandemia. Entonces decíamos que había que apostar por estas medidas de higiene, había cubrebocas por todos lados, había solución alcohólica por todos lados, una buena desinfección, llegabas a los gimnasios y ahí había alcohol en todo momento, hacían desinfección de superficies y bueno, y todo esto poco a poco lamentablemente se ha olvidado. Con esto que les comento, este ejemplo tan interesante de esta encuesta antes y después, debemos de tener en mente que la nueva normalidad
de higiene personal y desinfección puede impactar en todo momento. Por lo cual debemos de tener estas prácticas de higiene dirigidas, como es higiene de manos, limpieza de superficies, ya sea en el trabajo, directamente en el carro también, en la escuela, ¿no? En la casa, ¿no? Uso de mascarillas en lugares cerrados u hospitales. Aprendimos también que la ventilación era un impacto muy importante para esta situación de evitar que la gente pueda tener algún contagio dirigido en un lugar con poca ventilación. Desinfección en la zona de paciente, hablando de ámbito hospitalario. Desinfectar los consultorios y los centros de oficinas y trabajo. Desinfección de utensilios de alto contacto. Vacunación y obviamente etiqueta tos en el momento que yo pueda estar teniendo alguna infección respiratoria. Esto es lo que es la higiene dirigida. Podemos migrar de tener impacto hasta cierta situación de conocimiento en todos los que ya lo comenté y mis hábitos diarios, para también tener esta higiene personal y dirigida al preparar los alimentos en casa, al tener un baño y cambio de pañales, a la limpieza de superficies de contacto. Ven qué interesante esta imagen donde yo abro y cierro la puerta, siempre tener y limpiarla, porque yo no sé quién la pudo haber tocado y quién pudo haber llegado ahí o se pudo haber estornudado de más. Tocar los animales, que pueden ser un vehículo en cadena de infección. Cuidado de un paciente enfermo, antes y después de comer. Obviamente la etiqueta tos que les comenté, manejo de basura, residuos, todo esto de higiene dirigida impacta en la educación de higiene y obviamente en educación personal. Dentro de un centro hospitalario, esto está más que bien evidenciado, el uso de mascarillas en hospitales, en lugares cerrados con mala ventilación y transporte público. Ven cómo puede impactar y disminuir el riesgo de una transmisión de alguna enfermedad respiratoria. Entonces esto tenemos que llevarlo a la vida. Yo no estoy diciendo que todo el tiempo tengamos esta situación de uso de mascarillas al correr, al pasear a mi perro, al entrar directo a mi casa. No, hay lugares donde lo debo de realizar, que está bien descrito, pero hay que llevarlo a nuestra vida diaria como manera de higiene personal. La limpieza en superficies, la limpieza en consultorios, estas actividades que yo puedo realizar de una manera oportuna y adecuada en mis gimnasios, también no debo de dejarla a un lado. Entonces, si yo llevo a cabo todas estas medidas de higiene personal que conocí durante el momento pandémico, pero debo de continuarlo, no hay duda que voy a impactar de una manera positiva en mi cadena de infección. En la casa, la limpieza de los juguetes de los niños también es muy importante. Los utensilios de contacto constante, muy interesante que nosotros debamos de tenerlo para un adecuado impacto en lo mismo. Además de la higiene personal, la importancia actual de la vacunación dentro de este ámbito de educación e higiene es muy importante. No sabemos que una persona bien vacunada es una persona que poco se enferma. Al yo no enfermarme, porque tengo una aplicación de vacunas de una manera positiva en el ámbito pandémico de las vacunas de SARS-CoV-2 que se aplicaron, obviamente también en el ámbito de temporadas invernales como puede ser influenza, pues yo también voy a romper las cadenas de infección porque no me voy a enfermar y me voy a cuidar. Entonces, esta parte de educación en higiene también nos habla de que disminuye de una manera adecuada tanto el uso de antibióticos, el uso de la situación de infecciones de repetición en el personal, y puede impactar también y hablar en qué es una educación de higiene para la misma. Entonces, quiero ahora hablar con ustedes y darles estos mensajes importantes para llevar a casa. Nosotros aprendimos de una manera positiva todo lo que fue la nueva normalidad y la nueva desinfección en el ámbito pandémico. Pero no tenemos que esperar a que llegue una pandemia o que llegue otra pandemia para yo mejorar mis hábitos de higiene personal. La higiene y la salud siempre van de la mano. Entonces deben de llevarse en mente que la higiene y desinfección siempre va a ser para la vida y no para el COVID-19. Una persona con una higiene personal adecuada es una persona sana, con salud y que probablemente no va a tener impacto de contagiar a ninguna otra persona. El COVID-19, como todos los virus que tenemos actualmente, porque actualmente en esta temporada invernal, mucha influenza, mucho virus incisional respiratorio, y estos virus que se habían ido, que nos causaban resfriado común, regresaron y van a estar con nosotros. Entonces llegó para quedarse junto con demás virus respiratorios. Entonces, si nosotros sabemos esto, hay que llevar a cabo esta situación de higiene personal para impactar en evitar enfermarme por estos virus respiratorios. Además,
El romper la cadena de infección en nuestro día a día nos va a impactar en que las personas que queremos y que pueden tener alguna situación de riesgo para enfermarse, no se enfermen. Si yo esto lo comunico, educo a mi familia, educo a mis amigos, educo a todas las personas que quiero, sin duda alguna vamos a poder disminuir este impacto de la cadena de infección y que la gente que pueda estar en riesgo de infectarse más y se infecte menos. Entonces, toda esta situación de educación de higiene va a impactar tanto en mí como en todo mi demás personal. La nueva normalidad ya la conocíamos, solamente que hay que aplicar lo aprendido y no solo ante el pánico. Esto es muy, muy importante. Nosotros no debemos de actuar solamente en momentos de pánico. Todo esto que aprendí en la pandemia, todo esto que a mí hizo que me asustara, que me diera temor llegar a mi casa, que me diera temor enfermar a un familiar, enfermar a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, que no me hacía llegar a casa y que me lavaba las manos 10 veces al día y demás, hay que llevarlo a nuestra vida cotidiana. No de manera de pánico, de manera constante, como una situación de educación para poder impactar en el conocimiento hacia todos y que lógicamente pueda tener una higiene personal y de salud que pueda estar en toda mi familia, en todo mi entorno y que sin duda alguna puede ayudarnos a que seamos personas sanas, que no nos enfermemos y que cuando nos llegue una pandemia no entremos en pánico y sea un hábito adecuado que yo realice y no tengamos ninguna situación distinta en nuestras familias o lógicamente de manera personal. Por mi parte eso sería todo. De antemano les agradezco muchísimo la atención. De nuevo cuenta un fuerte agradecimiento a todo el comité organizador. Los invito a que revisen toda la información que les compartí. Si tienen alguna duda, obviamente estoy con gusto en este correo que ven en esta transparencia. Si hay alguna pregunta personal que les pueda yo contestar. Es un gusto estar en estos foros tan interesantes porque yo estoy bien en mente que la educación médica continua en todos los ámbitos, a cualquier nivel personal, grupo etario y demás, tiene un mayor impacto hacia cualquier situación que nosotros podamos pensar. Muchas gracias. Doctora Alejandra Madrigal, nutrióloga. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles y verlos por aquí. Mi nombre es Alejandra Madrigal, soy nutrióloga de formación básica, también estudié salud pública y me desempeño en el IMSS. Trabajo aquí hace más de 20 años en la División de Promoción de la Salud, desde la parte social del IMSS, y mi responsabilidad principal, entre otras cosas, son los programas de alimentación y orientación alimentaria en el ciclo de la vida, tanto para personas sanas como personas enfermas. Y quiero darle las gracias en especial a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Salud por esta invitación para estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien, pues quiero compartirles un poquito de lo que vamos a platicar en estas necesidades de la alimentación, un poco el por qué comemos, los beneficios de comer saludable. Vamos a hablar un poquito del plato del bien comer, cómo hacer con esta información, cómo podemos comer más sanamente, y vamos a hablar un poquito también de la parte de alimentación sostenible. Muy bien, pues el objetivo de esta presentación es sensibilizar sobre la importancia de una alimentación saludable y sostenible para la salud a lo largo de la vida. La alimentación saludable es aquella que cumple con las necesidades específicas en cada una de las etapas de la vida, que nos permite alcanzar un buen estado de salud, conservarlo y también sostener o alcanzar un peso saludable. Cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, nos ayuda el sano crecimiento y desarrollo. Así que es importante, como podemos ver, para todas las etapas de la vida. Y un poquito hablando de por qué comemos. No solamente comemos por las necesidades físicas que tenemos con nuestras actividades, ya sea deportivas o por el tipo de trabajo que desempeñamos, o por el mismo crecimiento que están teniendo los niños, niñas y adolescentes, pero también comemos por necesidades sociales y emocionales.
¿no? En México solemos mucho reunirnos alrededor de la comida para convivir y compartir entre nosotros, fortalecemos lazos entre la familia, entre los amigos y también comemos por placer, ¿no? El sentido del gusto nos da una sensación de placer cuando el alimento tiene un sabor agradable para nosotros. Entonces, se vuelven como pues un proceso complejo, no solamente como los animales que comen cuando tienen hambre y hasta ahí, sino que nosotros tenemos, pues es un componente mucho más complejo el por qué comemos o seleccionamos lo que comemos. Entonces, ¿de qué nos sirve alimentarnos sanamente? Nos ayuda a mejorar la digestión y cómo se asimilan todos los nutrientes. Por ahí alguien dijo hace mucho tiempo, eres lo que comes y finalmente eh, somos lo que comemos. Nuestro cuerpo se construye de las sustancias que estamos comiendo a través de los alimentos. Entonces, mejora, si tenemos una alimentación saludable, mejora la digestión, la asimilación de estos nutrientes, mejora la calidad del sueño y descanso, que si nos da un poquito de tiempo, quiero platicarles un poquito de eso también. Mejora los niveles de energía y bienestar general. Y también promueve un peso saludable, un mejor manejo de la glucosa y la presión arterial, nos da más claridad mental, nos permite tener un mejor manejo emocional y cuando ya estamos, bueno, estamos creciendo, desarrollándonos, pero hacia la edad adulta, nos permite tener un envejecimiento saludable. Con todo esto nos ayuda a prevenir enfermedades. En México, por muchos años veníamos trabajando con este plato del bien comer. Después hubo una investigación muy importante a nivel global que nos da un esquema en donde hay que comer muchas más verduras y frutas por tiempo de comida y bajar un poco, por ejemplo, a los alimentos de origen animal, a los alimentos procesados, de tal manera que pueda ser sostenible y sana la alimentación, tanto para nosotros como para el planeta. A raíz de eso, el año pasado en México se trabajan y se publican las nuevas guías alimentarias para la población mexicana, donde se describen algunos pasos muy importantes para poder ir caminando y orientándonos a esta alimentación saludable también, además de nosotros, también para el planeta. Ahorita vamos a ir revisando algunos de estos puntos. Y esta es la nueva imagen del plato del bien comer, en donde tenemos en la mitad de arriba las verduras y las frutas. Ahorita vamos a ir desmenuzando el plato. Y este plato se lee como las manecillas del reloj. Empezamos comiendo verduras, frutas, después cereales, si los ven, son integrales. Incluimos las leguminosas, son pocos alimentos de origen animal y ya están representados en esta imagen las grasas saludables. Entonces, la primera parte del plato son las verduras y las frutas, que creo que todos sabemos que nos dan, hasta en los comerciales dicen, come frutas y verduras, ¿no? Tiene vitaminas y minerales. Entonces, sí, tienen vitaminas, minerales, tienen agua y tienen un agua especial. Esta es un agua con una forma molecular que es muy buena para nosotros, que la podemos asimilar muy bien. Tienen fibra de manera natural y sobre todo tienen muchos antioxidantes que son muy importantes para mantenernos sanos, mantenernos en equilibrio y también nos ayudan a que el proceso de envejecimiento sea menos rápido. Este grupo también se le puede llamar funcional. ¿Por qué? Porque con todas estas sustancias ayudan a regular las funciones de cada una de las células. Entonces, es como si tuviéramos un auto que aunque tuviera llantas y gasolina, si no tiene aceite, es difícil que funcione bien. Entonces, este grupo nos da ese aceite para que no todo nuestro organismo funcione bien, para que cada célula pueda hacer y trabajar de la manera que le toca. Es importante comer verduras y frutas de diferentes colores porque cada gama de colores tiene nutrimentos diferentes y nos ayudan a prevenir diferentes enfermedades. Entonces es importante que las podamos incorporar en las preparaciones de nuestros platillos. Los cereales, los granos y cereales son los que crecen con espiga. En México el principal es el maíz, pero también está el amaranto, también
cereal muy importante es el trigo, está la avena, y en este grupo entran también los tubérculos, que son los más comunes en México. Son la papa, el camote, la yuca por ahí en algunas regiones. Este grupo lo que nos da son hidratos de carbono, ese es como el nutrimento, y lo que es la función principal es darnos energía. Entonces, esta sí es la gasolina que le ponemos al auto para poder desplazarnos, ¿no? Y mover todo el auto. Estos crecen con espiga, y es importante que podamos consumir los integrales enteros o sus productos, pero de granos enteros. Los granos refinados, las harinas refinadas, pierden toda la fibra y prácticamente toda la nutrición. Y tienen un efecto que entran muy rápido a la sangre, y entonces esto nos puede ir cansando a nuestro organismo el buscar mantenernos en rangos saludables y estar regulando la glucosa en sangre. Entonces, por eso es importante regresar hacia los productos integrales y enteros. Eh, Después viene el grupo de las leguminosas, y aquí hay un mensaje importante. Las leguminosas ya son del grupo que nos dan proteínas, que nos permiten tener o sostener nuestra estructura, es como la carcasa del cuerpo, ¿no? Del auto. Entonces, lo se componen de aminoácidos, hay 8 que nuestro cuerpo no puede producir y nos lo tenemos que comer. Los alimentos de origen animal tienen esos 8, las leguminosas tienen 7, pero el que les hace falta lo tienen los cereales. Entonces, cuando nos comemos un taco de frijoles, estamos completando estos aminoácidos esenciales que necesitamos para estar bien nutridos, fuertes y sostener nuestra estructura. Em, de este lado ya podemos ver juntos a las leguminosas con los alimentos de origen animal. Las leguminosas son las que crecen en vaina. Ahí están los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las habas. La misma soya es una leguminosa. Entonces, estas son importantes para los niños, las niñas, adolescentes que están en crecimiento, y en general los varones que tienen más músculo que las mujeres pueden llegar a requerir un poquito más, pero en realidad no necesitamos grandes cantidades de proteína para, para, des- para estar sanos y desarrollarnos. Em, los alimentos de origen animal, aquí están ilustradas cuánto sería más o menos una porción: un trozo de queso, un vaso de leche, una pieza de pollo, un bistec, etcétera. Y es importante aquí comer pocos alimentos de origen animal. Estamos acostumbrados en nuestra cultura a incorporar muchos alimentos de origen animal, pero es importante que empecemos a comer un poco menos, uno, porque no necesitamos tanta proteína, ponemos a trabajar de manera como más exigente tanto a nuestro hígado como a nuestros riñones, para poder procesar tanta proteína y sacar toda la parte tóxica que tienen estas sustancias. Más leguminosas a nuestras comidas, podemos reducir la cantidad de alimentos de origen animal. Y también la producción de alimentos de origen animal requiere mucho más recursos como agua, se producen más gases de efecto invernadero. Entonces, por eso es que esta investigación publicada a través de Eat Lancet, que comenté hace un ratito, hace hincapié en tener una alimentación basada más en plantas que en alimentos de origen animal. Entonces hay que empezar a buscar o darnos cuenta que no necesitamos comer tanta carne, por ejemplo, o tanta leche o tanto queso, tantos alimentos de origen animal para obtener suficiente proteína, sino que podemos obtenerla también de las leguminosas. Entonces, de este lado a la derecha pueden ver el plato completo, y cuando nosotros pensamos en un tiempo de comida, por ejemplo, en tu desayuno, es importante que pienses qué vas a incorporar de verduras y frutas que ocupen más o menos la mitad de tu plato. Después sí que haya alimentos de origen, granos y cereales, perdón, y que haya alimentos que tengan proteína. Los aceites y grasas es importante que sean lo más naturales posible,
lo más naturales posibles, lo menos procesados posibles y de preferencia de origen vegetal. Por ejemplo, aquí está ilustrado el aguacate que tiene de las mejores grasas que podemos comer, igual las semillas, están ilustrados los cacahuates, las semillitas de girasol y de calabaza y aceite vegetal, aceite de oliva, aceite de canola pueden ser muy buenas opciones. ¿Qué podemos hacer para comer un poquito más saludable incorporando estos principios que están ilustrados en el plato del bien comer? La primera es incluir lo que estaba comentando ahorita, un alimento de cada uno de los tres grupos grandes. Si pensamos en que las leguminosas y los alimentos de origen animal fueran un solo grupo, que haya uno de cada uno, es importante pensar en comer variado. Si comemos la misma fruta toda la semana, solamente nos quedamos con la nutrición de esa fruta. Vamos buscando comer de colores, pensando en las frutas y verduras que nos puedan dar estos nutrimentos variados, que nos puedan ayudar a ir complementando las diferentes sustancias que necesitamos. Eh, es importante comer suficiente, que no siempre es tan sencillo con el ritmo de vida que tenemos darnos cuenta cuánto es suficiente, pero si nosotros estamos descansando bien y nos levantamos, desayunamos y comemos despacio, masticando muy bien, esta parte de comer despacio y darme un tiempo para detenerme y comer me va a ayudar a comer con menos estrés, con menos presión de tiempo y en la masticada me va a permitir reconocer la sensación de saciedad justo en el momento. La sensación de saciedad se tarda como 20 minutos en detonarse en el cerebro. Hay veces que comemos con mucha en 15 minutos y podemos haber comido más de lo que necesitamos, no nos hemos dado cuenta. Entonces, comer en horarios regulares nos ayuda también a que lleguemos con apetito a la siguiente comida, pero no un apetito feroz, como si podría suceder si desayunaste, no comiste y llegas a la cena con muchísima hambre y entonces quieres comer mucho más y te es además difícil comer verduras y frutas porque donde más se encuentran las proteínas y los hidratos de carbono son en los granos cereales, en las leguminosas y en los alimentos de origen animal y entonces no voy hacia arriba, hacia el grupo de las verduras y las frutas como primera opción. Entonces, cuando hacemos establecemos estos horarios regulares, eso nos permite también llegar con un apetito moderado que nos permita masticar bien y comer suficiente. Es importante lavarnos las manos tanto para preparar los alimentos como para comer. Y algo bien importante, bien bonito que vamos perdiendo a veces de vista es disfrutar el tiempo de comer, ya sea con los amigos, o con los compañeros del trabajo a lo mejor, o en familia para que esto nos ayude a relajarnos. También eso ayuda a asimilar mejor los nutrimentos que nos estamos comiendo. Y es muy importante hidratarnos. Voy a hablar un poco más adelante, pero es muy importante hidratarnos con agua que no sea baja en sales. Nosotros necesitamos que tenga minerales el agua para que se pueda absorber y que se pueda aprovechar por el cuerpo. Si es un agua muy baja en sales, lo que hace es deshidratarnos incluso un poco más porque saca de las células los minerales y los elementos que están dentro. Y es muy importante que empecemos a hidratarnos bien entre comidas, de tal manera que para comer podamos permitirle a los jugos gástricos estar fuertes y que puedan actuar para hacer la digestión sobre los alimentos. ¿A qué me refiero? Eh, algunas veces cada quien dirá si le sucede o no, comemos tan rápido que ni siquiera masticamos, deglutimos o nos tragamos bocados muy completos y después necesitamos un poco de agua o algún líquido para empujarlo, incluso hacemos como este ademán para que pueda bajar la comida. Cuando nosotros masticamos muy bien, eh, el alimento se empieza a volver líquido y no necesitamos estar tomando líquidos para que el alimento pueda llegar hasta el estómago. ¿Qué sucede cuando tienes un limón en tu mano? Si te lo exprimes directo, es muy acidito, pero si se lo exprimes a un vaso con agua, entonces está más diluido y es un sabor pues mucho más diluido.
¿no? Entonces pasa lo mismo con los jugos gástricos y es importante cuidar que estén fuertes para que puedan hacer la digestión. Entonces, puedes darte un momentito, piensa qué desayunaste hoy, si hubo algo de verduras y frutas, si hubo algo de granos y cereales integrales, algo de leguminosas. Y piensa si te hizo falta algo por ahí. Un desayuno muy clásico en la Ciudad de México em, es una torta de tamal, ¿no? Y la torta de tamal, el pan, el bolillo es cereal, pero el tamal está hecho con maíz y también es cereal. Y se puede acompañar con un atole que también entra en el grupo de las harinas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar un desayuno así en algo más saludable? Un desayuno lleno de nutrientes en México son huevitos a la mexicana, ¿no es cierto? Huevitos con frijoles, acompañados con un vaso de leche, y entonces todo va siendo de origen animal del lado de las proteínas. Pero ¿qué tal si este em, huevito revuelto que tenía jamón, le ponemos mejor verduras y lo hacemos un huevo a la mexicana y le incluimos verduras y acompañamos nuestro desayuno con una manzana? Entonces ya tengo el huevo con verduras y tengo algo lo puedo acompañar con 2 tortillas de maíz, por ejemplo, y entonces tengo un desayuno que ya es más completo, tienen los 3 grupos, tengo fibra, tengo alimentos frescos, etcétera. ¿Sí? Es nada más un ejemplo rápido de cómo podemos usar el plato del bien comer para pensar qué queremos y qué podemos comer. Entonces, como venía platicando con ustedes, es importante que empecemos a pensar también en la salud del planeta y además de la nuestra. Entonces, una alimentación basada en plantas locales y de la estación, eso nos va a ayudar muchísimo a tener una mejor alimentación para nosotros y también para el planeta. En esta ilustración, que es parte de una que desarrollamos aquí en la oficina, lo que estábamos tratando de plantear es justamente esto, ¿no? Que podamos, mientras más fresco es mejor, ¿sí? Mientras menos proceso tiene es mejor. Entonces, las verduras y frutas que son locales y de temporada, justo sabemos que son más frescas, justo sabemos que hubo menos procesos para ayudarle a esa planta a crecer y dar un fruto, ¿no? Con menos pesticidas o menos fertilizantes, etcétera. Entonces, cuando comemos o estamos planeando nuestro menú, o qué vamos a comer, también es importante cuidar, desperdiciar lo menos posible. Entonces, servirnos lo que necesitamos, sírvete en un solo plato y eso te ayuda a ver que lo que te vas a comer es suficiente. Eso es una interpretación del cerebro, que si nos servimos poquito y luego nos servimos otro poquito y de poquito en poquito a veces comemos más de lo que necesitamos. Nos puede ayudar mucho empezar a producir algo en casa y eso nos ayuda y también a las niñas y los niños a valorar todo el proceso que se requiere para que los alimentos crezcan y podamos cosecharlos para llevarlos a la cocina, a prepararlos y a comerlos. Algo que es muy lindo y nos puede ayudar es dar em, y bueno, buscar desperdiciar lo menos posible. Y un modelo de alimentación saludable y sostenible en México es la dieta de la milpa. Esta es la imagen. Si se fijan, también hay mucha verdura, muchas frutas. Hay un rescate de verduras y frutas locales. Si se fijan, el resto de los alimentos son lo menos procesados posible, lo más naturales posible. Entonces, ¿qué otras cosas podemos ir incorporando? Creo que ya mencioné algunas de las que están aquí. Pensar en platillos sabios, que sería usar la imagen del plato del bien comer para pensar en un solo platillo. Por ejemplo, había mencionado yo un taco de frijoles y si le pones un buen pico de gallo, que en la Ciudad de México es una salsita mexicana, jitomate, cebolla, cilantro picadito, y entonces en un solo taco ya tengo los 3 grupos de alimentos. O un buen caldo de pollo que pueda tener la proteína con el pollo,
que tiene mucha verdura. También le ponemos papa, que es del grupo de granos y cereales, y acompañas con tortilla. Entonces, en un solo plato, en un solo platillo, tienes los tres grupos de alimentos. Algo que podemos hacer es empezar comiendo las verduras o integrarlas en nuestros platillos. Para asegurar que sí estamos comiendo verdura, podemos servir raciones de tamaño moderados en un solo plato. Algunas de estas ya las dije. Algo bien importante que te va a ayudar mucho es hacer tus compras después de haber comido. Que no vayas con hambre, porque aunque sea en el tianguis, aunque sea en el mercado, vas a comprar verduras de más o frutas de más. Y en el súper pues, compramos de todo de más. Y si te puedes llevar una lista de compras, eso te puede ayudar a comprar solo lo necesario, que no se te echen a perder las cosas que a lo mejor no te va a alcanzar en esos días el tiempo para cocinar. Y entonces, si tú trabajas bastante en la calle o pasas mucho tiempo en la calle, ¿qué puedes hacer? Puedes llevar contigo tu botella de agua, em, puedes llevar una fruta en pieza que no se te apachurre fácilmente, o en una cajita o en una bolsita. em, Puedes llevar alguna opción de cereal integral contigo. Luego, a mí me gusta mucho, hay algunas tostaditas en paquetito, que eso te puede ayudar si te da hambre, que puedas tener un cereal que no sea de harina refinada, que suba rápidamente tu azúcar en sangre y empiece con estos desajustes, sino que pueda ayudarte a recuperar un poco de energía, pero sin generar picos de glucosa. O puedes llevarte alguna barrita de amaranto o en un trastecito o una bolsita, una mezcla de semillas o fruta y frutas secas. Eso te puede ayudar mucho para traer contigo a tu agua. Si no tienes una manera de disponer de manera rápido de agua eh, con minerales, puedes ponerle un poquito de sal de mar y unas gotitas de limón, y con eso haces un agua muy saludable, muy hidratante. Por ejemplo, si pasas mucho tiempo en la calle, ¿cómo podrías hacerte una torta o un sándwich saludable? Podemos empezar por elegir un pan integral, que puede ser en bolillo, de preferencia que sea lo más fresco posible el pan. Eliges la proteína, puede ser pollo, puede ser frijoles, lo que tengas en casa. Y incluye verdura. Bueno, sí, dependiendo de las cosas que te gusten, las cosas que haya, pero puedes ponerle lechugas, germinados de alfalfa, ahí el jitomate, le puedes poner espinacas, le podrías poner rebanadas delgaditas de alguna calabacita, por ejemplo, o de una fruta como pera o manzana. Lo que se te antoje, puedes hacer ahí tus propias combinaciones. Puedes usar aguacate, que ya vimos que es súper saludable, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos comer más sano? eh, en todas las etapas de la vida? Nos podemos dar un espacio exclusivo y tranquilo, en compañía agradables, en una compañía agradable o solos, pero presentes en el momento de alimentarnos, en a qué sabe mi bocado, cómo lo estoy masticando. Esto es como comer con más conciencia y comer con apetito. Cuando nos vamos a pensar en niñas y niños, hasta ahorita es lo mismo para todos. En realidad es lo mismo en todas las etapas de la vida, comer sano y sostenible. Pero si nos vamos a pensar en esta etapa de la vida de niñas y niños, cuando nacen, la alimentación sana y sostenible es la lactancia materna. Es súper importante, súper, súper importante. Es importante que sigamos avanzando en los cambios estructurales para que las madres puedan amamantar exclusivamente por 6 meses a sus hijas e hijos, y que se pueda continuar la lactancia hasta los 2 años, cuando menos, ya mezclada con alimentación saludable. Pero los niños y las niñas necesitan una alimentación sana, variada, fresca, en horarios regulares. Esto es muy importante. El refrigerio escolar debe ser completo, igual pensando como en el plato del bien comer. Y lo más importante en esta etapa de la vida es que aprenden de nosotros, aprenden de la familia, aprenden de sus compañeras y compañeros de clase.
nosotros y nosotras somos el ejemplo para ellos. Y van a pasar por diferentes etapas, que este sí me gusta ahorita y después no, y después sí, pero siempre es con el ejemplo, y hay que ser constantes y pacientes. Con adolescentes y jóvenes, em, también comer con orden, fresco de temporada. Seguimos las personas adultas siendo ejemplo para ellos y ellos a su vez se vuelven ejemplo para los más pequeños. Los jóvenes varones suelen requerir un poquito más de proteína, pero no es necesario hacer una alimentación distinta de lo que ya vimos. Y algo que es súper importante también en niños, dormir muy bien, pero dormir de noche. Los niños necesitan de 10 a 12 horas de sueño. Los adolescentes necesitan ya de 7 a 9 horas, pero que sean nocturnas. Los jóvenes empiezan a desvelarse mucho lo que sucede en la noche de restauración en el cuerpo es súper importante, eh, y eso sucede de noche, no sucede de madrugada y de mañana. Por ejemplo, los que suelen como trabajar y estudiar de noche y ya se duermen en la mañana, aquí los invito a que empiecen a regresar a dormir durante la noche. Con personas mayores, la alimentación nos ayuda también muchísimo a mejorar el estado emocional positivo. Y el positivo a su vez genera un buen apetito. Y entonces, si están de buen humor y comen bien, van a estar mucho más sanos. Les va a permitir seguir amigos, seguir activos y seguir activos con sus amigos. Necesitamos, si ya hay dificultades para la masticación, ajustar en lo que se pueda o donde se deba la alimentación para que puedan masticar bien, y se puedan alimentar bien. Y a lo mejor con ellos podemos usar menos caldos porque el apetito se reduce mientras nos hacemos mayores. Entonces, si ocupamos mucho espacio del estómago con mucho caldo, van a comer menos nutrimentos, por así decirlo. Va a estar menos condensada la nutrición en los alimentos que se comen. Es importante que se hidraten muy bien entre comidas para que entonces puedan comer muy bien a la hora de la comida. Y si tenemos un estilo de vida saludable a lo largo de la vida, con alimentación, ejercicio, gestionando bien las emociones, en esta etapa de la vida vamos a ser mucho más sanos e independientes. Entonces, vimos un poquitito del descanso. Quisiera nada más hacer énfasis en la importancia de dormir suficiente, dormir bien de noche para que nuestro cuerpo se pueda restaurar y podamos estar de mejor humor, tener más claridad mental, aprender mejor, todo funciona mejor. Y también los mecanismos que ayudan a nutrirnos y a regular el peso es en la noche que se regulan y nos permiten vivir de una manera más sana. El ejercicio nos permite descansar mejor, nos permite fortalecernos, nos permite desarrollarnos. Los niños y niñas necesitan hacer ejercicio, eh, mínimo 1 hora al día de ejercicio intenso. Los adolescentes también. Para las personas adultas podemos hacer a lo mejor media hora 3 veces por semana, pero es muy importante que lo hagamos. Esto es lo que había platicado con ustedes y por ahora esto es lo que quería compartir con ustedes. Me da mucho gusto haber estado aquí y espero que esta información les haya sido de utilidad. Hasta pronto. Rodrigo Moeno, secretario general y cofundador Fundación Unidos por México Vivo AC. Muy buenas tardes. Saludo con afecto al diputado Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias, diputado, por este espacio tan valioso para hablar de autocuidado, educación y salud. Me acompaña mi colega, la maestra Karime Reyes, sexóloga, para que platiquemos con ustedes hoy. Gracias a todas las personas que se conectan, que se van conectando y sumando a este live que hacemos desde la Cámara de Diputados para este foro nacional que consideramos, pues tenemos información muy valiosa que compartir en esta tarde para todas y todos ustedes. Y vamos a empezar a hablar de autocuidado, educación y salud. Y de repente, pues todas y todos queremos vivir con salud. Y
Y el autocuidado se vuelve esta herramienta justo de cómo yo me procuro esa salud, cómo me cuido para tener salud. Y resulta que la gran mayoría no fuimos educadas y educados para tener ese autocuidado. Entonces, ¿cómo vinculamos el disfrute? Porque normalmente lo que nos motiva en la sexualidad es pues, el deseo, el placer. ¿Cómo lo podemos vincular a estas prácticas que no deben de ser aburridas? El autocuidado tiene mucho que ver con autoconocimiento, con qué me gusta, qué no me gusta, y entonces sí poder tomar las medidas necesarias para disfrutar y vivir mi salud sexual mayormente. En estos minutos que vamos a estar con ustedes, vamos a hablar de términos como bienestar, que es un concepto pues, de estar bien, como lo dice la palabra propia, y la sexualidad resulta que nos puede dar mucho bienestar o nos puede dar dolores de cabeza terribles también si no tomamos las decisiones importantes. Pero justamente lo que queremos es que todas y todos podamos vivir nuestra sexualidad con plenitud. Y eso, pues aunque sí somos mamíferos, no se deriva nada más pues, de tener relaciones sexuales. Hay una parte en la que vamos a involucrar la toma de decisiones, el elegir qué hago, qué no hago. Y para poder tomar mejores decisiones, pues necesitamos un aprendizaje y herramientas que nos lo permitan. Y yo les empezaría por preguntarles a cada quien en casa donde están sintonizándonos, si crees que has recibido educación para tu salud sexual suficiente. Qué buena pregunta. Y yo empezaría por decir que yo no. Yo llevo estudiando 20 años de educación sexual y me falta mucho todavía para que sea suficiente para tener un empoderamiento de mi sexualidad. Y típicamente, ¿dónde buscamos? Buscamos en internet, ¿no? Luego tenemos una duda, ¿qué es una infección? ¿Cómo disfruto más? Y ojo, gran parte del contenido que encontramos no es información. Entonces, este semáforo nos ayuda muy bien. El rojo que habla del contenido sexual explícito, pornografía, ¿por qué está en rojo? Porque realmente lo que vemos en la pornografía es ficción. Lo primero que tú sabes es que es ficción. Segundo, que atrás muchas veces de estos contenidos hay redes de explotación y tratas de personas. Y que lo que estamos viendo ahí son contenidos altamente cargados en violencia, en prácticas no consensuadas, en prácticas no protegidas y no es la fuente ideal de información. No obstante, 80% de adolescentes a los 13 años ya los consumen y es su principal fuente de referencia sobre sexualidad. Y ojo con las páginas web, porque de repente vemos a alguien que tiene 1 millón de followers y decimos, no, pues tiene la verdad absoluta, pero resulta que es una persona que no tiene formación en sexualidad, que no es especialista o blogs que no son confiables. Entonces les venimos a acercar hoy donde sí podemos encontrar información confiable, científica, con un enfoque positivo a la sexualidad y sobre todo que te sirva para tomar decisiones para tu bienestar. Entre ellas está la plataforma Pares, que es una iniciativa conjunta del Fondo de Población de la ONU, Rekit, FEMES y México Vivo, donde van a encontrar cursos, videos, atención 24/7 a tus dudas, consejería en línea, para todas las edades. También tenemos la plataforma Hablemos de Sexo y Amor en hablemosdesexo.com con artículos de gran valor para tu vida sexual. Y obviamente pues buscar libros de especialistas, redes sociales de especialistas, que hay muchos como mi colega acá, que sí están en las redes, y basarnos en investigaciones actualizadas, porque el campo de la sexualidad, vale la pena decirlo, es muy reciente el estudio que hay en torno a la sexualidad humana, porque habían habido muchos mitos y tabús alrededor de este aspecto fundamental para todas las personas. Y entrando en materia, ¿qué onda con mi sexualidad? Porque la sexualidad va mucho más allá de las prácticas sexuales. Claro, pero para saber eso, obviamente tenemos que meternos de lleno a la información y a conceptos básicos de sexualidad. Y aquí les venimos a presentar algo que se llama elementos que conforman mi sexualidad. Son los olones de la sexualidad, y se dividen en cuerpo, género, erotismo, vínculos afectivos y reproductividad. Vamos a explicar cada uno de ellos. Y bueno, vamos a empezar con el cuerpo. ¿Qué onda con el cuerpo? Porque, bueno, es súper importante llamar a las partes del cuerpo como son, ¿no? Desde chiquitos, nos empiezan a enseñar dónde está tu manita, dónde están tus ojitos, dónde está tu naricita, pero a los órganos sexuales les cambiamos el nombre. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ahí todavía tabú, todavía hay penita y vergüenza, pero hay que aprender a llamarles a las partes del cuerpo como son. Y pues obviamente hablando de sexo, porque claro, cuando hablamos de sexo pensamos encuentros sexuales. Y no, digo, ya sexólogos no nos enojamos, la verdad es que también se utiliza, pero en realidad sexo significa
órganos sexuales internos, externos, porque nada más a veces hablamos de los externos, que son pene, vulva, y por supuesto también hablar de un tercero que se llama intersexo también, ¿no? Que es esta combinación de ambos sexos. No nos vamos a meter a profundidad porque ya sería meternos en algo más médico, pero para que sepan que existe. Tampoco es como que vayamos a la calle y digamos, ay, esa persona es intersexo. No se puede verificar así, pero existen esos, vulva, pene e intersexo también. Entonces, bueno, para aprender de ello es súper importante nombrarles. Muchas veces confundimos vagina con vulva, ¿no? Y la vagina es un órgano interno, por ejemplo. Y en algunos lugares en florecita también, Ay, ¿no? no, Usamos bueno, este claro. tipo de nombres de la Sí, claro, y naturaleza. que genera mucha confusión, y entonces la niña o el niño que va creciendo, pues entonces ya no sabe qué onda con su cuerpo. Súper importante nombrar las partes del cuerpo. Y bueno, también tenemos género. Este es todo un tema que nos llevaríamos todo un taller aquí, Rodrigo y yo, pero vamos a tratar de resumirlo. Género tiene que ver con esta construcción social que nos va a decir, naciste con vulva, entonces te toca vestir de rosa, vestir vestidos, faldas, ¿no? Maquillaje, y vas a ser mujer. Y todo lo que implica que tenga que ver con mujer y con lo femenino. Pero entonces tú vas creciendo y dices, como que no siento que me identifique mucho con esto. O a lo mejor sí, ¿no? También puede pasar. Entonces el género es una construcción social y te la asignan en el momento de nacer, dependiendo, pues obviamente, qué órgano sexual tengas, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos. La verdad es que meternos a género, vamos a hablar de roles de géneros, de identidad de género y demás. Entonces, ahí más o menos, para que tengan una idea, que el género no nacemos con él, sino más bien nos lo imponen al momento de nacer. Y ya conforme vamos creciendo, pues nos identificamos o no con el género que nos asignaron al nacer. Luego tenemos erotismo. ¿Qué onda con el erotismo? Cuando hablamos de erotismo también las personas piensan, ay, pues el cachondeo, el faje, y sí, o sea, sí, también tiene que ver. Pero el erotismo es el poder disfrutar con los sentidos, o sea, con los 5 sentidos o con los sentidos que tengamos, podemos disfrutar con los sentidos y no necesariamente tiene que ser algo sexual, ¿no? Puede generarnos erotismo, placer, disfrutar de, no sé, aromaterapia, inciensos, o disfrutar de un masaje, cariñitos, chocolatito, heladito, qué sé yo. Eso también forma parte de nuestro placer. Y entonces, eso, justo para como quitarle también como esta carga, ¿no? A toda la sexualidad, porque claro, cuando hablamos de sexualidad pensamos prácticas sexuales, encuentros sexuales, penetración, y no, va mucho más allá, porque la sexualidad es una dimensión que abarca muchísimas cosas. Y los pensamientos también, claro, ¿no? Sí. Todo lo que nuestra propia mente es capaz de erotizar, fantasear, y que es completamente saludable. Tú que nos escuchas, todas estas expresiones de lo que es tu deseo sexual son súper saludables. Así es. Y bueno, ahí nos vamos a la parte de la reproductividad, que también, ¿no? Hasta hace no mucho, ¿no? Se le llamaban órganos sexuales reproductivos. ¿Y por qué ya no les llamamos así? Porque las personas no solo estamos en este mundo para reproducirnos, ¿no? O sea, y sí, no todas las personas también se van a poder reproducir. Y ojo, no y estamos en momentos querer. de sobrepoblación también, que tener una hija o un hijo es un tema de una decisión de conciencia, no Claro. solo para tu familia, sino para la humanidad completa, para lo que estamos consumiendo la tierra misma. Claro, sí. Y además eso, no quedarnos también con esta idea de, ya no tuve una hija, un hijo, ya no fui, ya no me reproduje, ¿no? En este mundo. No, podemos también reproducirnos de muchas otras formas y dejar nuestras ideas, dejar nuestro arte, dejar algo con las personas que nos rodean. No sé, me quedo pensando en las maestras, ¿no? Las docentes, los docentes, que van dejando esta semillita en cada una y uno de sus alumnos, alumnas. Bueno, esta es una forma de dejar tu huella en este mundo y de reproducir tus ideas también. No nos clavemos nada más con eso, la reproductividad como reproducción. Luego, tenemos vínculos afectivos, ya para terminar, que es, bueno, pues estas redes de apoyo que vas generando conforme vas creciendo. Y claro, desde que nacemos, pues alguien tuvo que ver por nosotras y nosotros, porque si no, no estaríamos aquí ni Rodrigo ni yo, ¿no? Seguramente alguien nos quiso mucho, gracias, y entonces nos cuidaron y conforme fuimos creciendo, fuimos generando más vínculos. Estos son súper importantes porque a lo largo de nuestra vida, entonces podemos identificar también desde el autocuidado del cual hablabas, pues quién sí va a aportar algo a mi vida y quién sí me va a hacer algo, me va a hacer bien tenerlo en mi vida, tenerle en mi vida, ¿no? También.
Y justo ahorita que mencionas el autocuidado con los elementos de la sexualidad, creo que es muy valioso el rescatar que para cada uno de estos elementos hay prácticas de autocuidado. O sea, ¿cómo voy a cuidar mi cuerpo? ¿Cómo cuido mi reproductividad? ¿No? Si no quiero tener hijos, pues hay anticonceptivos. Claro. Los vínculos afectivos, también hay muchísimo en el autocuidado, pues relaciones basadas en el respeto, Libres de en la violencia. honestidad, libres de violencia, y eso me ayudan a cuidarme de tener un resultado, pues que no es lo que yo deseo realmente, de dolor, sufrimiento o padecimiento. Entonces, también el autocuidado juega con todos los elementos, y es un sistema súper interesante, Cap, porque somos mamíferos, pero a diferencia de los perritos, por ejemplo, los gatos, que nada más tienen esa atracción física, corpórea, nosotros en la sexualidad interactúa nuestro afecto, interactúa nuestra mente, nuestra fantasía y con el cuerpo al mismo tiempo. Y eso a veces, sobre todo cuando somos más jóvenes, se vuelve muy complejo, porque son muchísimos sentimientos. Demasiadas cosas. Demasiadas cosas, y además con la persona que te sientes atraída, y ahí es donde a veces nos toma trabajo tomar las decisiones más saludables para cada quien. Pero yo creo que mientras más información tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. Y justo hablando de quiénes nos atraen, a ver, vamos a ver qué onda con la orientación sexual, que tiene que ver justo eso. Y de hecho, hay una galletita, si ustedes la buscan en internet, la galletita de sexualidad o de género, en la galletita van a encontrar la orientación con un corazoncito. Y a mí me encanta decir que es porque en el corazón no se manda. Entonces, no nacemos, o sea, no nos hacemos más bien, sino nacemos con esta orientación sexual y la vamos a descubrir. Ahí ya cada quien la descubre a su tiempo, pero también va a depender la educación que recibamos en casa, ¿no? Si es como muy heteronormada, bueno, pues te vas a sentir un poco extraño de descubrirte, no lo sé, homosexual o descubrirte bisexual, qué sé yo, o incluso asexual, ¿no? Porque incluso ya después como que la misma sociedad dice, ¿cómo que no vas a tener encuentros sexuales y cómo que no me vas a dar una nieta, un nieto? ¿Qué onda con eso? Pero bueno, la orientación sexual es eso, ¿de quién te sientes atraída? ¿Hacia quién te sientes atraída, atraído? ¿Y por quién empiezas a generar estas sensaciones, emociones? Y bueno, aquí tenemos la sexualidad, que bueno, pues son estas personas que no experimentan atracción sexual prácticamente por nadie, ¿no? Y dentro de la misma sexualidad hay todo un espectro, de verdad es para estudiarles, otro taller casi completito, porque es de verdad 1% de la población mundial es asexual. Entonces sí hay que echarle un ojo a esta orientación, porque por ahí a lo mejor tenemos a alguien en la familia asexual incluso, ¿no? La bisexualidad son estas personas que se sienten atraídas erótica y afectivamente por ambos sexos géneros. La heterosexualidad, bueno, pues son esta heteronorma, ¿no? Que dicta que si eres hombre te va a gustar una mujer, si eres una mujer te va a gustar un hombre. La homosexualidad, pues son estas personas que se sienten atraídos por personas de su mismo género, sexo. Y la pansexualidad son estas personas que se van a sentir atraídas por la persona. Más allá del sexo, del más género, allá por del una sexo, de persona. la identidad. Estas personas se enamoran de los seres humanos. No van a ir por la vida preguntando, ¿qué eres? ¿Eres bisexual? ¿Eres asexual? ¿Eres trans? ¿Demisexual? ¿Qué sé yo? No. Me encanta tu forma de ser, me enamoré de ti. Entonces esas son las personas pansexuales. Podemos profundizar mucho más, pero bueno, les digo. Tenemos mucho que compartir. Y justo, les dejamos nada más el chismecito para que ustedes vayan, investiguen más o se acerquen también, como ya dijimos, a las fuentes confiables para averiguar más de esta información. Y lo que es muy importante que sepas es que la diversidad sexual es tan amplia como somos todas las personas. Porque una misma persona que nació el mismo día que yo, del mismo año, que es el mismo entorno, va a tener gustos diferentes porque cada individuo somos diferentes. Claro. Entonces, entendamos que en esta gran diversidad humana, lo que es muy importante es que todos los derechos son para todas las personas. No debemos de practicar ni estigma, ni discriminación, ni inequidad hacia alguien que es distinto a nosotros. Además, la diversidad ha existido siempre, ¿no? Siempre y en muchas especies además, además. de la naturaleza. Y ahorita ya hablamos un poquito de cómo nos relacionamos con otros, pero me voy a regresar un pasito a cómo me relaciono conmigo mismo y con mi cuerpo, porque de repente la respuesta sexual humana, cuando somos adolescentes, tenemos erecciones involuntarias, tenemos momentos de mucho erotismo con nosotros mismos, nosotras mismas, y de repente no sabemos qué es eso. Bueno, y hablando de autoconocimiento y autoerotismo, es fundamental en la vida sexual, como en muchas otras, en la nutrición, en muchas otras prácticas humanas, saber qué me gusta y qué no me gusta. Súper importante. Ir descubriéndome
porque probablemente hay personas que un cariñito les genere una fobia y hay personas que tengan un orgasmo con un cariñito. Entonces, esto funciona para cada quien y sobre todo el recordar este poder del autoerotismo, porque no necesitamos otra persona. O sea, nosotras y nosotros somos capaces de obtener placer sexual en la soledad, en la privacidad. Que nosotras y nosotros para darnos amorcito como sabemos, ¿no? También. Totalmente. Y tiene grandes beneficios. O sea, el jugar, este jugueteo sexual con uno mismo, te permite conocerte mejor. Es una práctica súper segura. No vas a embarazar a nadie, no va a haber una infección de transmisión sexual, pero aparte te libera el estrés, te ayuda a relajarte, genera endorfinas, te hace sentir mejor y nos ayuda también a aprender a llegar al orgasmo. Obviamente, la privacidad es fundamental aquí, ¿verdad? No voy a practicar esto en mi salón de clases o en la comida familiar. Es importante hacerlo en un espacio de comodidad y de privacidad. Y ahora vamos a hablar justo, porque bueno, ya hablando de todos estos grandes aspectos que tiene la sexualidad, pues hay riesgos, lamentablemente hay riesgos y cada vez hay más. Eso vale la pena subrayarlo. México encabeza la lista de países con embarazos en adolescentes. Dolorosísimamente somos de los países con más casos de violencia sexual a menores de 14 años. Somos el principal productor de pornografía infantil a nivel mundial. Entonces esto nos habla de que ya no es como que en la naturaleza, de que salgo al mundo y voy a descubrir mi sexualidad y no hay riesgos. Sí hay riesgos. Entonces vamos a ver, justo la palabra prevención es un concepto que nos da mucha flojera de repente cuando somos jóvenes. Si la escuchamos y ay no. Ay, qué flojera, responsabilidad, no, cuidado, claro. Prevención. Pero fíjense que esa toma de decisiones, o sea, la responsabilidad, el autocuidado y la prevención, es realmente lo que nos va a permitir mantener nuestro estado de salud para disfrutar más conforme vayamos creciendo en la vida. Y vamos a escuchar el testimonio de Agustín ahora. Hola, soy Agustín, tengo 34 años y soy VIH positivo desde hace 11 años. El uso de condón pudo haber cambiado tu historia definitivamente. O sea, les digo que yo dejé de usar condón por decisión de mi pareja, porque él no estaba de acuerdo con el condón, bueno, de mi expareja. Y pues ahí, por eso pasó todo, por eso soy VIH positivo y sí, 100% el condón hubiera evitado esta situación. ¿Cómo descubriste que tenías VIH? ¿Qué sentiste cuando te enteraste? Bueno, esta historia es medio telenovelesca. Yo tuve una relación muy tóxica, o sea, un exnovio, una relación muy tóxica. Tenía relaciones con él sin condón, por lo mismo, porque él me decía que el condón no le gustaba, que él no quería en el condón y que él no me estaba poniendo el cuerno. Entonces, si yo le pedía que usara condones, porque yo le estaba poniendo el cuerno, ¿no? Entonces, duramos como 1 año y medio, cortamos, porque yo ya estaba harto, él era más grande que yo, y me estuvo buscando, me perseguía, hasta fue a la universidad a buscarme. Y ya, corté relación con él, lo bloqueé por todos lados, y de repente un día yo tengo un correo electrónico para todas las suscripciones, así de, bueno, para que te llegue todo el correo basura, ¿no? Y la única persona, digamos, de mi círculo que tenía esa dirección de correo era esta persona, James. Y entonces de repente un día lo abro y tenía un correo de un mail inventado de una persona que no existía, escribiéndome de que yo que era un ligue de antro de hace unas semanas y de que se había ido a hacer pruebas al hospital y que tenía SIDA, aparte puso SIDA. Entonces que me fuera a checar porque él sabía que yo tenía novio. Entonces, que mejor me checara y que le escribiera a mi novio para decirle que pues, había pasado esto, lo cual era mentira. O sea, me lo mandó él mismo para, pues sí, fue como su forma de avisarme. Obviamente, cuando leí ese correo, pues me asusté. Obviamente le dije, es este güey. Y por eso me fui a hacer la prueba. Nunca me había hecho una prueba de VIH. Entonces, les digo, tenía 23 años, me fui a hacer la prueba de VIH rápida y en esa misma tarde me enteré que era VIH positivo. ¿Qué te hubiera gustado saber sobre sexo cuando estabas en secundaria? ¡Ay, todo! O sea, me estaba acordando que cuando tenía 12, 13 años, yo me empecé a masturbar a los 13 años. Y por accidente. Yo ni sabía qué era masturbación, yo ni sabía qué era semen, yo ni sabía qué era nada. Pues un día pasó y dije, es esto. Pero porque me di cuenta yo solito. Pero todo, o sea, yo me acuerdo a los 12, luego yo pensaba que si tenía una erección era porque se me iba a caer el pene. O sea, es que no sabes, porque nadie te explica, nadie sabe, o sea, nadie te explica qué es lo que pasa con tu cuerpo, que es natural. Entonces, pues sí me hubiera gustado saber todo y claro y conciso y así de,
esto es así, esto pasa, o sea, no disfrazar nada. Y tampoco que haya tabúes ni mala información, porque luego te quedas con la mala información en vez de la correcta. ¿Alguna vez te sentiste rechazado por tener VIH? Sí, a cada rato. Ha sido un trabajo interno largo y no tedioso, pero sí fuerte para estar yo seguro, porque pues ahora sí que el que importa soy yo. Pero sí, rechazo por parte de mi familia, por parte de amigos, que ya son ex amigos. Tuve que separarme de mi familia también por mi salud mental, porque todo eso no se hablaba, era un tabú, nadie podía enterarse. Por futuras parejas, por gente en redes también. Sí, el rechazo es constante y eso la gente creo que no lo sabe, pero las personas que tenemos VIH es un camino muy solitario, porque te da mucho miedo, más bien no miedo, pero te cansa el rechazo. Y hablando de infección de transmisión sexual, lo primero que tenemos que saber es que siempre han estado con la humanidad. El VPH es probablemente más antiguo que el ser humano, el virus del papiloma. Y existen estos virus y no debemos de tenerles miedo, hay que tenerles respeto y cuidado, porque yo creo que si partimos del miedo nos bloqueamos a cómo sí prevenirlo. ¿Qué es importante que sepas de las infecciones? Uno, que todas se pueden diagnosticar certeramente. O sea, no se trata de que creo que tengo algo, puedes hacerte una prueba en un laboratorio, en los centros de salud son gratuitas para saber si tienes una infección de transmisión sexual. ¿Qué te va a servir el saber que la tienes o no? Pues poder recibir la atención necesaria para controlarla. Una súper buena noticia acá es que hoy en día la mayoría de ITS tienen cura o tienen un tratamiento altamente efectivo. Escuchábamos el testimonio de Agustina ahora. Hoy en día una persona que vive con VIH y toma un tratamiento antirretroviral, en 1 mes, 2 meses, está indetectable e intransmisible. Esto quiere decir que el VIH no le va a hacer daño y tampoco lo va a transmitir a otra persona. Buenísimo. Y esto creo que es lo que tenemos que tener en cuenta al hablar de ITS. Porque si en mis prácticas sexuales llegan a haber riesgos y llego a tener una infección, pues ¿cómo le hago para que no me enferme, que no me haga daño y también para no afectar a alguien más y no transmitírsela? Es lo que es muy importante que sepamos. La ciencia ha avanzado muchísimo. Tenemos tratamientos preventivos como la PrEP, la Doxipep, que acaba recientemente hace 1 año, que son tratamientos post-exposición o pre-exposición, que si va a haber un riesgo lo podemos tomar y prevenimos gran parte de los riesgos de las infecciones sexuales. Pero la mala noticia, ¿cuál creen que es? Que si no lo detecto y lo dejo en mi cuerpo, pueden generarme enfermedad. Y no solo eso, muchas de estas infecciones te pueden generar la muerte si no son diagnosticadas y atendidas, como la hepatitis C, la sífilis o el mismo VIH. Pero la sífilis tiene cura, el hepatitis C tiene cura hoy en día, el VIH tiene tratamientos muy efectivos. Acércate a los centros de salud porque tienes derecho a recibir tratamientos gratuitos del sector salud. En Pares puedes encontrar en la sección SOS todos los servicios de salud sexual a nivel nacional. Más de 3,000 servicios tenemos mapeados para que con un par de clics sepas cuál te queda más cerca, te hagas una prueba, salgas de duda, recibas tratamiento, sigas saludable y disfrutando. Hace muchos años nos enseñaban las infecciones de transmisión sexual con estas imágenes horribles de cómo se veían. Todavía estoy traumada, voy a terapia por ello. Y justo lo que queremos contigo que nos escuchas es que sepas que existen, que al inicio de tu vida sexual muy probablemente vas a encontrarte con alguien que tenga una infección y eso no quiere decir que debas disfrutar menos. Si te proteges, si tienes los diálogos, si te checas o si tomas tratamiento, realmente las infecciones es algo con lo que podemos vivir en el transcurso de nuestra vida sexual. Pero sí, ojo, porque pueden generar la muerte y pues es contradictorio que en una práctica que buscamos placer y disfrute nos genere padecimiento. Al fin y al cabo lo importante es detectarlo, ¿no? Una vez que lo detectemos, ya estamos a tiempo de poder hacer algo, ¿no? Entonces, mientras más dejamos pasar tiempo por lo que sea, por pena, por miedo, por tabú, por vergüenza, pues está corriendo el tiempo, ¿no? Y algo en tu cuerpo puede ser que ya esté atacando. Entonces, mejor saber cuanto antes, porque de verdad hay muchos tratamientos maravillosos hoy en día. Creo que esa es la ventaja de vivir en esta época que nos ha tocado y nos va a tocar todavía más porque la ciencia sigue avanzando muchísimo con los tratamientos. Así es. Vamos a compartirles un testimonio de una chica que se embarazó a los 15 años y que quiere compartirnos su experiencia de vida de una relación sexual no protegida y las consecuencias que tuvo. Yo me llamo Lucía, la verdad no me gusta que me digan Lucía, me gusta que me digan Lucy. Les vengo a contar mi historia de cómo viví al ser mamá adolescente.
En la secundaria lo más fue las partes del aparato reproductor femenino, masculino y no más. Mi primera relación sexual fue a los 15 años. No tenía conocimiento de los métodos anticonceptivos. No había tenido pláticas de relaciones sexuales o de algún tema relacionado con nadie más. Mi primer sentir cuando supe que estaba embarazada fue un mar de emociones. Sentí mucho miedo, sentí frustración, sentí nerviosismo. Creo que todo fue un mar de emociones. Fue cuando fue nuestra primera relación y a los días yo empecé a sentir una sensación muy extraña en el estómago. Probablemente haya sido por el miedo, el nervio, y conforme fueron pasando los días y no llegó mi periodo, ya sentí que era un 99.99% que lo estaba, pero aún así cuando yo ya tenía 2 meses de embarazo, me fui a hacer la prueba a un médico y ya fue ahí que fue el 100% seguro. Honestamente todavía tenía la ligera ilusión, por así decirlo, que no lo fuera, pero sí salió positivo. La primera persona con la que hablé fue con mi pareja. Le dije que sí estaba embarazada, que yo no quería tenerlo, y él, muy insistente, se molestó muchísimo y me dijo: si tú no lo quieres tener, no lo vas a tener, solo en cuanto nazca me lo entregas a mí y yo me hago responsable. Y entonces fue un gran impacto para mí porque yo, era como: oye, te estoy comunicando, hay que solucionarlo, no se trata de, pues, yo lo tengo y ya. Y ese mismo día que hablé con él, que yo le dije en ese momento: ¿sabes qué? No quiero tenerlo. Cuando llegué a casa, estaban mis papás viendo televisión. Solo me senté frente a ellos, empecé a llorar como por 2 horas y ellos me empezaron a cuestionar de 1000 posibilidades. ¿Te pegó? ¿Se terminaron? ¿Te pasó algo? Mucha infinidad de posibilidades. Hasta que mi mamá dijo: estás embarazada. Y yo lo único que hice fue mover la cabeza y decirle sí. Y así fue como les dije. Se molestaron muchísimo. El apoyo de mi pareja fue durante 7 años. Vivimos juntos 3. Y el apoyo sí fue durante ese tiempo. Posterior a eso, no volvió a aparecerse. Yo me imaginaba... Siempre fue mi sueño ser abogada. Me imaginaba estudiando, porque realmente me gustaba mucho estudiar. Me imaginaba el poder viajar y uno de mis grandes sueños era que en algún momento yo tuviera mi propio despacho. Que la felicito por haber tenido la valentía de ser mamá a esa edad y que fue un gran valor el haber cuidado de un bebé siendo una niña, pero que también pude haber tenido mejores decisiones, responsabilidades, cuidados, y cuidados principalmente conmigo misma. Qué importante hablar de esto, Ka, porque en México nacen casi 1000 personas, hijas de madres adolescentes, cada día en nuestro país. Más de 380,000 personas nacen cada año de madres adolescentes. Gran parte de ellas son embarazos no deseados. Y justo como nos compartía Lucía, en este video tan valioso, sí, la vida sigue adelante, pero pues también implica mucha renuncia. Yo lo viví, mi mamá me tuvo a mí a los 19 años, soy hijo de mamá adolescente, en esa época pues era más común, y ella tuvo que renunciar a muchos sueños para que mi hermano y yo tuviéramos todo y saliéramos adelante. Y justo si tienes esa edad, si tienes 14, 15, 19, no te decimos que no tengas un bebé, hazlo en el mejor momento, que sea por convicción, que sea con una persona en la que haya amor, que puedas brindarle todo lo que requiere una nueva vida. Pero si no quieres tener un bebé aún, esta información que te va a compartir Ka es muy valiosa. No, y además la misma Luz lo dijo al inicio, ¿no? No tenía ni idea de nada, de cómo protegerme, de qué hacer, de qué era qué, nada. Súper importante. Si tú le vas a hablar de sexualidad a una niña, a un niño, adolescente, pues ya a los 16 ya llegamos tarde con la información, ¿no? Súper importante hablar de metodología anticonceptiva, como por ejemplo los métodos de barrera, que literal son una barrera que va a impedir que pasen los espermatozoides, y por supuesto estamos hablando de los condones, que hasta ahorita
No hay ningún otro método que pueda protegernos de ambas cosas, tanto de evitar un embarazo como de adquirir una infección de transmisión sexual. Es el único. De ahí en fuera, todos los demás que son mecánicos, hormonales, pues esos nada más nos van a ayudar a evitar un embarazo, ¿no? Y para los mecánicos y hormonales, que son las pastillas o los DIUs, inyecciones y demás, siempre, siempre, siempre va a ser muy importante acudir a consulta para que nos digan qué método es el efectivo para cada quien, porque tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Con tu estilo de vida. Si eres una persona olvidadiza como yo, pues las pastillas claramente no, ¿no? Si no tienes tiempo de estar yendo a checar no sé qué, bueno, pues implante, o a lo mejor a ti te cae muy pesada la hormona. Siempre hay que acudir a consulta para que nos digan qué método es el efectivo para nosotras, principalmente, ¿no? Para las personas con vulva, porque son más que nada diseñados para nosotras. Y por ejemplo los definitivos, ¿no? Como la vasectomía, por ejemplo, o la ligadura de trompas, que pues esos ya están diseñados para personas que dicen, yo ya voy a cerrar la fábrica, ya no quiero más hijas, más hijos, entonces también está esa opción, ¿no? Pero hay que tener la información para poder tomar las mejores decisiones y seguir disfrutando de nuestra sexualidad y nuestros encuentros sexuales también. Y hablando de autocuidado, probablemente la hablar de anticonceptivos es lo más valioso que te vamos a compartir hoy, porque la consecuencia de un embarazo es una consecuencia definitiva, no solo para tu vida, para tu familia, para la criatura que va a llegar. Entonces, en este autocuidado, te invitamos a cuidar tu proyecto de vida, justamente, porque tú tienes planes, quieres estudiar, quieres trabajar, quieres crear, quieres producir, y la llegada de un bebé a la vida cambia todo eso. Entonces, es una herramienta fundamental el tener los anticonceptivos. Recordemos además que a través de los servicios de salud podemos obtenerlos gratuitamente a través de organizaciones civiles, y hoy afortunadamente podemos encontrarlos en cualquier tienda de autoservicio a 1 o 2 cuadras. Podemos encontrar un condón si vamos a tener una relación imprevista. Protejámonos, disfrutamos, claro, sin consecuencias. Sí, hay que aprender sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos también para tomar las mejores decisiones también. ¿Cómo nos cuidamos, justo como bien decía K, para evitar una infección o un embarazo? El condón sigue siendo el único método que nos ayuda a prevenir ambas, son económicos, los podemos encontrar en cualquier lugar. Normalmente siempre escuchamos pero no se siente igual. Y aquí les tenemos una muy buena noticia, porque sí hay maneras de tener un erotismo protegido y que disfrutemos. Vamos a ver un breve video de cómo se debe de usar correctamente. Lo primero, para saber cómo usar un condón hay que revisar la fecha de caducidad, porque si ya está caduco, pues no nos va a proteger. Claro. Eso quiere decir que se puede romper, ¿no? El látex tiene cierta caducidad. O se seca el lubricante. O se seca el lubricante. No abrirlo con dientes ni con tijeras, con los dedos. El desenvolverlo correctamente en el pene con erección, no debe ser. Y del lado correcto también, y dejando el espacio en el receptáculo que acaba de quitar, ¿no? También, ahí en el video lo podemos observar. Y bueno, este amarre se hace para saber que el condón no está roto, ¿no? Así lo puedes amarrar y puedes checarlo. Digo, también lo ideal sería que no se amarre, nada más que se vaya en el papelito a la basura, por favor, a la taza del baño no queremos ahí que se tape la taza, mejor a la basura con papelito y listo. Y aquí sí no podemos ser ambientalistas, nunca reciclamos un condón, se usan una vez nada más. Así es, por favor. Y algo de lo que se habla muy poco son de los lubricantes. Y el lubricante yo creo que es de los mejores aliados en el placer y disfrute sexual. ¿Por qué? Porque el método de barrera justamente lo que hace es que no haya intercambio de fluidos. Y esos fluidos los genera nuestro cuerpo naturalmente para que en el momento del coito o penetración no haya una fricción y pueda ser estimulante. Entonces, si usamos lubricante tanto adentro del condón, antes de colocarlo en el pene, como por fuera del condón, vamos a permitir que las dos personas, tanto quien recibe como quien está penetrando, tenga esa sensación mucho más importante. Así es. Y al elegir lubricantes, ojo, importantísimo usar lubricantes basados en agua, no en silicona o en aceite, porque pueden disminuir la efectividad de nuestros condones. No, y además de que no solo el lubricante lo podemos utilizar para tener una penetración, o sea, podemos utilizarlo para masturbación, podemos utilizarlo para usarlo con juguetes eróticos, podemos utilizarlo, pues hay unos ya ahorita que son de sabores, hay hasta para darte masajito, en fin, el lubricante definitivamente es un gran aliado. Un gran aliado para tu salud sexual. Y se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, porque hay tanto que queremos compartirles. Lo que más nos importa es que puedan vivir su sexualidad con el mayor disfrute, pero recordando un poco el conocer el cuerpo
Y eso no se trata de que me veo en el espejo hoy, es una constante a lo largo Claro. de toda nuestra vida. Nuestro cuerpo cambia, nuestros gustos cambian, nuestros deseos cambian también. Y es importante a lo largo de nuestra vida el reconocernos qué es lo que nos hace disfrutar. Porque si sabemos qué nos hace disfrutar, ya sabemos el camino. Y si sabemos el camino, podemos también prever los riesgos, tomar decisiones que nos ayuden. El informarnos y aprender más sobre salud sexual y educación sexual, creo que Kai y yo dedicamos nuestra vida a esto por lo que nos apasiona. Hay tanto que saber sobre la sexualidad humana que desconocemos y es una información que te va a empoderar muchísimo, así como la información de nutrición, que en unos momentos vamos a hablar también de nutrición o de higiene, que son herramientas valiosísimas para vivir mejor. Lo vimos ahora con la pandemia de COVID, ¿no? Justamente el poder saber cómo evitar, el cuidarnos, el no exponer a otros, el no arriesgar a otros, el hacernos una prueba. Lo mismo pasa con la sexualidad. Y la sexualidad es un aspecto tan grande del ser humano, del que sabemos tan poco, que nos puede traer un gran disfrute, nos puede traer mucho bienestar mental, físico, emocional, pero que también puede tener consecuencias que no tienen vuelta para atrás por falta de información. Y que si estamos informados, pues vamos a poder también, ¿no?, saber qué hacer en caso de que se rompa un condón. Si tenemos información, ya vamos a poder saber qué hacer también. En caso de haber tenido un embarazo que no planeábamos, También. que no deseábamos. En caso también de que cambie tu orientación sexual, porque eso también pasa en el trayecto de vida de algunas personas que llega a cambiar su orientación sexual. Y aquí recordarte, la pornografía no es una fuente de información, es ficción. Lo sentimos, no lo es. Los influencers, pues depende si tienen estudios, si son influencers que tienen estudios formales en sexualidad, claro que sí, acerquémonos a ellas y a ellos. Y no todo lo que encontramos en internet tampoco es confiable. Hay que buscar siempre la fuente, porque normalmente estamos acostumbrados a poner en Google una palabra y lo primero que se convierte en verdad absoluta. Te vas a morir. Y hay que darle un poco más de tiempo, Te vamos a compartir a través de la plataforma Pares. Hemos traído todo este conjunto de información que a través de muchas décadas hemos ido encontrando, que vamos procesando para que sea fácil de entender para cualquier persona. Y que te van a ayudar a la edad que tengas. Tenemos cursos para los 12 años, para los 15, los 19, para mamás y papás, para docentes, para profesionales de la salud. Y aparte, otra cosa fundamental, por ejemplo, yo ahorita a lo mejor no me debo de preocupar de mi sexualidad a la tercera edad, pero en un par de años voy a tener que saber de eso. Si tú eres adolescente, a lo mejor dices, ay, no, yo qué quiero saber de embarazo, eso lo voy a hacer a los 30 años. ¿A qué voy con esto? Que somos seres en constante evolución y en las diferentes etapas de vida hay información que nos va a servir para tomar mejores decisiones. Es un constante aprender, ¿no?, de nuestra sexualidad, constantemente todo para poder tomar las mejores decisiones y saber qué hacer. Y eso forma parte de la inteligencia sexual también, ¿no? Mientras más nos conocemos, más disfrutamos. Y más podemos tomar decisiones que sean pues lo mejor para nosotros, dependiendo eso, nuestro plan de vida. Si ahorita en este momento de mi vida, con incluso 20 años, 25, 30, no quieres ser mamá, bueno, pues toma todas las decisiones, infórmate para ir por ese camino, ¿no? Y pues eso, para cuidar tu cuerpo. Mientras más nos cuidemos, o sea, que forma parte del autocuidado, pues eso quiere decir más nos queremos. Y si te quieres, le puedes comunicar a la otra persona qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿no? Y así también poder tomar decisiones pues en conjunto, ¿no? Porque si me quiero, me cuido, ¿no? Y si me quieres, pues también me tienes que cuidar también, ¿no? Es eso, el autocuidado es amor propio. Totalmente, Kai. Y mencionaste algo valiosísimo, ¿no? De cuidarme y cuidar a la otra persona, pero nunca podemos confiarnos en que nos va a cuidar la otra persona. O sea, ahí sí tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida, claro, porque ¿quién nos va a cuidar mejor que nosotras y nosotros, y nosotros mismos? Y en el autocuidado de la sexualidad, las generaciones anteriores siempre decían como que prueba y error, ¿no? Y nosotros te invitamos a que sea prueba y disfrute, que cambiemos esa narrativa, que realmente todo lo que experimentes te aporte en placer, te aporte en autoconocimiento, te aporte en experiencias positivas, y eso implica algo que normalmente no nos gusta hacer, que es tomar decisiones. Pero en la sexualidad tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Y ojo, nunca podemos decidir por otra persona. Una relación sexual siempre tiene que ser consensuada, tiene que ser con respeto, y yo les diría todavía ponerle un elemento informada y un elemento más, recíproca, porque ¿para qué voy yo a querer tener una relación con alguien que no quiere tener una relación conmigo? Sí, tener un encuentro sexual es pasarla bien,
¿no? No vamos a un encuentro sexual a pasarla mal. Si ya la estamos pasando mal, mejor irnos de ahí porque no es la idea. Hay que disfrutar, es placer. Y el placer es disfrute. Entonces, vamos a informarnos para poder pasarla bien y tomar las mejores decisiones. Y eso, pues, que sea un encuentro que digamos, lo quiero repetir, ¿no? Totalmente. Y ojo, si no te sientes preparada para tomar esa decisión, no la tienes que tomar en este momento. Puedes contenerte y esperar a que estés segura o seguro para hacer algo. No es no. De repente tenemos mucha presión, ¿no? Sobre todo en las secundarias, en las prepas, se empieza de que yo ya hice, yo ya probé, yo ya vi. Y ojo, la mitad es choro, no es realidad, pero sentimos mucha presión social para vivir y hacer. Y cada persona tenemos un desarrollo único, individual, y solo nosotros sabemos cuándo es el mejor momento para tomar esas decisiones, con quién o con quién no también, y podernos proteger. Un tema del que casi no hablamos hoy, Kai, que no me gustaría dejar de tocar antes de despedirnos, son los temas de violencia. Nuestro país atraviesa por momentos de mucha violencia de género, principalmente, altos índices de violaciones, altos índices de violencia física, de violencia sexual, de hostigamiento, de trata, y es importante que lo tengas en cuenta tú que nos escuchas, porque son riesgos que hay allá. Pero también tenemos un gran poder y posibilidad de cambiar esta narrativa, de que estas generaciones, digamos, ya no queremos vivirlo así, queremos vivirlo, como bien decía acá, solo con disfrute, solo con placer, solo con respeto, y todas y todos formamos parte de un cambio y una transformación del bienestar de la sexualidad, del padecimiento de la sexualidad que han vivido las generaciones anteriores a nosotros. La mayoría, hoy lo vemos con mujeres de 60 años, les preguntas si han tenido un orgasmo y menos de la mitad lo tuvo, y estuvieron casadas, tuvieron hijos, tuvieron relaciones muy duraderas y no conocieron el orgasmo. Entonces, queremos que nosotras y nosotros que tenemos acceso a toda esta información tan valiosa nos sirva para tomar esas decisiones que nos permitan disfrutar más. Pero la violencia, aquí sí pintamos una raya, debemos de integrar en nuestro sistema de creencias, de prácticas, en el lenguaje incluso, vivir completamente libres de violencia. Y que eso también lo vamos a aprender con información, porque claro, luego nos quedamos con la idea de que violencia es que me peguen. Y hay muchos tipos de violencia y modalidades de violencia que podemos informarnos para poder prevenirla también. Mientras más información podemos prevenir muchísimas cosas o detectarlas a tiempo, ¿no? Porque claro, la información no siempre nos va a salvar, la verdad, ¿no? Pero por lo menos algo de la información que ya tenemos nos va a decir, esto no está bien, esto no va por buen camino. Entonces algo vas a poder hacer o se lo vas a poder comunicar a alguien que te va a decir, vente para acá, eso no es una relación sana. Y porque la violencia es lo opuesto al amor, y queremos que vivas con amor, queremos que vivas con amor a la persona con la que compartes tu sexualidad, pero sobre todo amor a ti. Y eso es lo que a veces no nos enseñan en la escuela, y que creo que, como bien decía acá al principio, es este eslabón tan valioso del autocuidado. Porque a lo mejor si yo no aprendí a amarme, en el aprender a cuidarme y tomar decisiones de cuidado, estoy teniendo un acto de amor conmigo misma o conmigo mismo, y es lo que queremos para ti, que puedas tomar esas decisiones que te permitan cuidarte, amarte, porque la masturbación puede ser un acto de amor propio, el exigir el uso del condón y decir ponte un condón es un acto de amor propio, el irme a checar una vez al año si ya inicié vida sexual es un acto de amor propio, el tomar un medicamento, esto es un acto de amor propio, y por supuesto el que vivas un orgasmo, el que vivas tu vida sexual con la mayor disfrute y placer, es un acto de amor propio también y de autocuidado. Y recuerda, si conoces tu cuerpo, te informas y decides, vas a disfrutar más. Para despedirnos, les compartimos este QR, que es la plataforma para el autocuidado y recursos educativos para la salud sexual, Pares 2030. Vas a encontrar recursos educativos, multimedia, descargables, acceso a los servicios de salud, no tienes que esperar más, atención en línea, y desde México Vivo, FEMES, REKIT y UNFPA estamos para acompañarte y que puedas vivir con la mayor salud tu sexualidad. K, muchísimas gracias. Gracias a ti que nos escuchaste, gracias diputado por el espacio, a esta honorable Cámara de Diputados por hablar de temas que cambian la vida de las personas. Muy buenas tardes. Maestra Rebeca Alcaide, secretaria técnica de la Comisión de Salud.
El pasado 10 de abril, en la Cámara de Diputados, la 65ª legislatura de manera mayoritaria aprobó precisamente el dictamen en materia de autocuidado, el cual reforma diversas disposiciones a la Ley General de Salud. Y es muy importante este tipo de reformas porque van a permitir fortalecer el sistema de salud, pero también hacernos partícipes a las y los mexicanos para que tomemos riendas y responsabilidad de nuestra salud. Como bien lo dice el diputado Fabio Castellanos Polanco, pues fue el iniciante y proponente de la iniciativa con proyecto de ley que tiene por objeto reconocer el autocuidado para fortalecer la salud en el Estado mexicano, pero sobre todo para que cada uno de nosotros seamos partícipes y responsables también como corresponsabilidad también del Estado en fortalecer lo que es nuestra salud. Por eso es importante que tengamos una alfabetización de la salud, que conozcamos, que generemos acciones, que evitemos que enfermedades como ahora conocemos que van prevaleciendo cada día más y se van desafortunadamente fortaleciendo por la falta de no solamente el autocuidado, sino por la falta de conciencia en las acciones que emprendemos de manera cotidiana, pues esto ahora, con estas políticas públicas, con esta promoción a la cultura de la salud, lo que va a permitir es evitar que ese tipo de enfermedades sigan propagándose. También hay que decir que el diputado presidente de la Comisión de Salud, Emanuel Reyes Carmona, quien tuvo a bien impulsar esta iniciativa para que se dictaminara en sentido positivo en el seno de su comisión y posteriormente impulsarla para que avanzara hacia el Pleno de la Cámara de Diputados y fuese votada con 424 votos a favor por parte de las y los diputados y que de esta manera avanzara así a la colegisladora que es la Cámara de Senadores para que pronto sea una realidad en que las y los mexicanos sigamos teniendo más conciencia, favoreciendo el tema de salud, pero sobre todo fortaleciendo un sistema que nos atañe a todas y a todos. La salud es cuestión de todas y todos. Por eso y por el bien de todos, sigamos apostándole a la salud.